La finitud del hombre en el tiempo es un factor que puede privar la vida de sentido, ¿o puede realmente la muerte anular o menoscabar el sentido de la vida? ¿Y qué pasaría si por el contrario, la vida no fuese finita en el tiempo, sino temporalmente ilimitada? En opinión de Viktor Frankl, si el hombre fuese inmortal, podría con razón demorar cada uno de sus actos hasta lo infinito. No tendría el menor interés en realizarlos precisamente ahora. Podría dejarlos perfectamente para mañana o pasado mañana, para dentro de un año o de 10. En cambio, viviendo como vivimos en presencia de la muerte como límite infranqueable de nuestro futuro y la inexorable limitación de todas nuestras posibilidades, nos vemos obligados a aprovechar el tiempo de vida limitado de que disponemos y a no dejar pasar en balde, desperdiciándolas, las ocasiones que solo se le brindan una única vez y cuya suma finita compone la vida. Por tanto, la finitud, la temporalidad, no solo es una característica esencial de la vida humana, sino que es, además, un factor constitutivo del sentido mismo de la vida. El sentido de la existencia humana se basa precisamente en su carácter irreversible. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando el hombre pretende superar a la muerte? ¿O qué pasa cuando el hombre desea eternizarse? ¿Y por qué desea tal cosa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el hombre busca eternizarse con la procreación? Viktor Frankl nos dice lo siguiente: es completamente falso que el sentido de la vida se cifre, como tantas veces se afirma, en la descendencia. Semejante afirmación puede reducirse fácilmente a una reducción al absurdo. En primer lugar, nuestra vida no puede extenderse ni traspasarse hasta el infinito. También los linajes acaban extinguiéndose, y no cabe duda de que llegará el día en que morirá la humanidad entera, aunque solo sea como consecuencia de una catástrofe cósmica del planeta Tierra. Si la vida finita careciese de sentido, sería de todo punto indiferente cuando se produjera el final, y el que éste fuese previsible o no. Los que cierran los ojos a la irrelevancia de este factor se parecen a aquella dama que, como le dijeran que un astrónomo profetizaba la desaparición del mundo para dentro de 1 billón de años, retrocedió aterrada, y al repetirle tranquilamente que solo dentro de 1 billón de años, exclamó con un suspiro de alivio: «Ah, eso es otra cosa. Había entendido que era para dentro de 1 millón de años». O bien, la vida tiene sentido, en cuyo caso lo conservará, ya sea larga o corta, ya se propague o no, o bien no tiene sentido alguno, y en este caso no lo adquirirá tampoco, por mucho que dure o se propague ilimitadamente. Si la vida de una mujer sin hijos debiera considerarse carente de sentido por este solo hecho, querría decir que el hombre vive solamente para sus hijos, y que el sentido único y exclusivo de su existencia se cifra en los hijos que llegue a procrear. Con esto no se hace más que desplazar el problema. Cada generación se lo pasa sin haberlo resuelto a la generación siguiente. Si la cosa fuese así, el sentido de la vida de cada generación residiría pura y exclusivamente en un engendrar a la que viene después de ella. Ahora bien, el perpetuar algo de por sí carente de sentido no tiene tampoco sentido alguno. Lo que carece de sentido por sí no lo adquiere por el simple hecho de que se eternice. Aun cuando la antorcha se apague, no quiere decir que su resplandor, mientras alumbró, no tuviese sentido alguno. Lo que no tiene sentido, en cambio, es el irse pasando eternamente en una interminable carrera de antorchas, una antorcha apagada. Lo que ha de alumbrar tiene que arder, dice Wolfgang, con lo que sin duda quiere dar a entender que tiene que sufrir también. Podríamos decir que tiene que consumirse, es decir, arder hasta el final. Por donde llegamos a la paradoja de que una vida cuyo único sentido consistiera en la apropiación se convertiría por sí misma en algo tan carente de sentido como su propagación misma. Por el contrario, la propagación de la vida solo tiene un sentido, siempre que se halle de por sí algo lleno de sentido. Así pues, quienes ven en la maternidad el sentido exclusivo y último en la vida de la mujer, no niegan en rigor el sentido de la vida de la mujer sin hijos, sino precisamente el de la vida de la madre.
De aquí que la ausencia de hijos no pueda privar de sentido, ni mucho menos la vida de un hombre importante, más aún toda la serie de antepasados que conduce a él adquirirá retroactivamente un sentido superior, la coronación de su sentido, gracias a la importancia de esta existencia producida por ellos. De todo lo cual deducimos nuevamente, nosotros, que la vida no puede ser nunca un fin en sí, y que la propagación de la vida no puede ser concebida en modo alguno como el sentido propio de ésta. Así, ante la pregunta de por qué deseamos la inmortalidad, puedo intentar responder diciendo que deseamos inmortalidad porque deseamos precisamente que nuestra vida tenga sentido. Pues si, como dice Unamuno, si todos morimos del todo, ¿para qué todo? Es aquí que, como en Unamuno, se presenta el deseo de un sentido último. Siempre que Unamuno pone énfasis en el ¿para qué?, no hace otra cosa que preguntarse por el sentido. Por ejemplo, Unamuno nos dice: no hay tanto el deseo de conocer un porqué como el de conocer el para qué, no de la causa, sino de la finalidad. Así pues, el buscar eternizarse a través de la procreación, que comúnmente se dice a través del lema popular, que antes de morir hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, caen en cuenta de que no pueden tener sentido si lo que se busca es eternizarse. Miguel de Unamuno llamaba a todos estos factores como remedos de inmortalidad. La vida es finita, pero quienes quieren creer que tras la muerte corporal el alma perdura y es infinita, no buscan otra cosa sino un sentido último de la vida. Espero les haya gustado el video.